Buenas tardes, equipo, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Líderes, bueno, señores, les comento, he habilitado las últimas 2 unidades, que son las que vamos a ver el día de hoy. Bien. Dichas unidades son las unidades 4 y 5, las cuales debemos concluir al próximo día jueves 7. Bien, o sea que van a tener esta semana completa para trabajar esas 2 unidades. Estoy evaluando también las entregas, las pendientes que tengo, y hemos actualizado las fechas pendientes que estaban un poquito dislocadas. No sé si hay alguna duda o aclaración que quieran ver antes de iniciar nuestro encuentro del día de hoy con relación a las unidades 2 y 3. ¿Se entendió todo bien? Con relación a las funciones sí anidadas, las funciones lógicas y o. Bueno, entiendo que todo está correcto entonces. Si surge cualquier duda en el proceso, saben que estamos yo para acá para apoyarles. Bien. Entonces, por acá tenemos, vamos a hacer una pequeña, para los demás, a que se integren, los que aún no han, los que aún no se han integrado. Un momentito, por favor. Bienvenido, señor Rivas. Entonces, señores, les decía, en esta semana vamos a ver puntos muy interesantes, ¿bien? Recuerden que en la primera unidad estuvimos viendo los tópicos sobre tablas estáticas y gráficos estáticos. Aunque el gráfico básicamente se ve en el módulo básico, este es intermedio. Esa primera unidad trabajamos inicialmente el tema de las tablas estáticas. De las 2 unidades que veremos el día de hoy, la 4, que es la primera que vamos a trabajar, tiene que ver con gráficos y tablas dinámicas. Hay una gran diferencia entre lo que son los datos estáticos y los datos dinámicos. Y una de esas diferencias es precisamente que al momento de yo insertar una tabla estática en un rango de datos, por lo regular se utiliza ese mismo rango de datos para aplicar el formato de tabla estática. O sea, cuando lo aplicábamos en ese momento, se utilizaban esos mismos datos y se colocaba ese formato encima de esos mismos datos. En este escenario de las tablas dinámicas, el rango de datos queda intacto y es en otra hoja o en otro rango de celda en donde se colocan ese bloque de tabla dinámica o de gráfico dinámico que se desea insertar. Entonces, como parte de los objetivos y las instrucciones y la instrucción de la unidad, básicamente vamos a estar viendo esos tópicos, como insertar los gráficos dinámicos, las tablas dinámicas, la configuración de ambos y la generación de reportes. Adicional a lo anterior, por acá tenemos los audiovisuales de apoyo pregrabados que por lo regular comparto en las diferentes unidades, por lo cual si siguen estas instrucciones van a ir realizando tanto para las tablas dinámicas, la asignación 1, y para el gráfico y la tabla dinámica, por ejemplo acá, la asignación 2, que es esta que está acá. Bien. También tenemos acá un foro de participación. Es importante, señores, que realicen su participación en los foros, pues la mayoría de estos tienen puntos que pueden acumular. En este caso lo harían respondiendo por acá, por la parte inferior derecha, y hacen su aporte y presionan enviar al foro. Bien.
En este caso en específico, estamos trabajando con los diferentes tipos de gráficos, funciones financieras, es el debate que tenemos acá. Y en cuanto a la actividad práctica a realizar, pues recuerden que el contenido teórico hasta la unidad 4 lo vamos a estar visualizando en este manual que suministramos en la unidad 1. Bien, este manual que está por acá. Aquí estaríamos viendo esta parte ya del tema de el manejo de Excel, las tablas y los gráficos, las tablas dinámicas y demás. Esta parte de acá es lo que vamos a estar viendo en la unidad 4. Bien, manejo de los datos. Aquí vemos los conceptos de la tabla dinámica, cómo irlo agregando. Aquí vemos la tabla dinámica nuevamente, definición, el paso a paso sobre cómo insertarla, tanto los campos de la tabla dinámica y cómo yo puedo distribuir la información en dicha tabla. Entonces, esa parte teórica está por acá. Entonces, señores, si vemos las actividades a realizar, tenemos acá dos, como les decía anteriormente. Y antes de entrar en la actividad práctica de la unidad, voy a hacer también la introducción a la unidad 5. En la unidad 5 vamos a trabajar todo lo que es la parte de personalización de los libros, o sea, personalizar los libros. En específico, vamos a trabajar el tema de la validación de los datos. Pues como saben, hoy en día Excel, cuando viene de manera por defecto, podemos insertar cualquier tipo de datos en cualquiera de las celdas. Si tenemos la necesidad de que un equipo de trabajo rellene informaciones en Excel, podemos nosotros limitar o validar que los datos que se van a introducir en una celda o en un rango de celdas sea de un tipo o de otro. Por ejemplo, te pueden indicar que desde la celda A2 hasta la celda A5, los valores que se van a permitir introducir en esas celdas sean valores numéricos. Y adicional a esto, puedo agregar un poquito más de control, por decirlo así, de que, por ejemplo, ese valor numérico esté comprendido entre 0 y 20. Bien, de esa manera reducimos significativamente los errores humanos que se cometen, es algo natural, al momento de estar insertando datos de manera constante. Bien, entonces puede hacer caso de que por 21 se introduzca 31, entonces cuando presione Enter le va a dar un error, indicando de que es un valor fuera del indicado. Y si trata de insertar, por ejemplo, un valor como caracteres alfanuméricos, también le va a dar una indicación de que no es correcto. Ah, pero entonces sí puede darse el caso de que si estamos hablando entre 0 y 20, en vez de un 10, coloque un 11. Es correcto. Todavía existe ese margen de error, pero es mucho menor a que pueda soportar cualquier tipo de datos. Adicional a esto, vamos a estar trabajando también con el tema de la seguridad en Excel. Es parte también de lo que vamos a estar viendo en la unidad 5. Y vamos a unificar estos conceptos que hemos hablado junto al concepto de formato condicional y al concepto de la función sí. La idea es tener como una actividad lo más completa posible en la cual se pueda combinar diferentes herramientas, diferentes funciones y que las mismas puedan convivir para darnos un resultado un poco más acabado. Bien, si surge alguna duda en el proceso, señores, abren su micrófono con confianza y eh, me piden la palabra y con mucho gusto pueden intervenir. Entonces, por acá vamos a abrir la primera solicitud. Ok, acá tenemos el ejercicio que es la tabla que contiene los datos y acá tenemos las instrucciones. Aquí vamos a trabajar el tema de la tabla dinámica. La idea acá es trabajar dos tablas dinámicas en esta primera actividad para que ustedes vayan viendo el uso de las funciones. Lo primero es que deben tomar en cuenta que en el menú insertar es donde tenemos todos los objetos que podemos insertar. Las tablas estáticas, que fue lo que vimos en la primera unidad, que lo hicimos a través de formato como tabla,
¿Recuerda? Acá. Y en este caso vamos a utilizar la tabla dinámica, que es lo primero que se nos está pidiendo acá. Es importante nosotros poder ah, entender el enunciado. Bien, en esta primera tabla dinámica no se espera como un enunciado para entregar una tabla dinámica como muy acabada o con información totalmente coherente. Pues acá se anda buscando en esta primera actividad que usted empiece a conocer las funciones de las tablas dinámicas, las diferentes opciones que usted puede utilizar. Por eso quizás al final de la creación de la tabla dinámica no vamos a tener quizás algo muy acabado, muy eh, completo, por decirlo así. Bien. Entonces, un punto importante a la hora de yo insertar mi tabla dinámica, debo estar posicionado en una de las celdas del rango de datos. No necesariamente seleccionar la tabla completa, pues si se fijan son muchos registros lo que tenemos acá. Y hacerlo manual quizás mm, es una labor un poquito más, ¿verdad? Que toma un poco más de tiempo. Si yo me posiciono por acá, por ejemplo, y aquí le digo tabla dinámica, él automáticamente va a identificar cuál es el rango de esos datos, porque él sabe hacia la derecha si hay un espacio, ya él corta acá y sigue hacia abajo. Acá yo puedo indicar en qué lugar yo quiero que se coloque esa tabla dinámica. Si quiero que sea una hoja nueva, que es mi opción recomendada, o si quiero que sea en la misma hoja, pero en un rango de celdas diferentes. O sea, tendré que seleccionar como por acá. Yo selecciono acá una nueva hoja. Si se fijan, aquí tengo una nueva hoja que se ha creado. Le puedo colocar en el nombre tabla dinámica 1, ¿por qué no? Y si se fijan, el bloque que se me ha agregado de tabla dinámica es este que tengo acá. Si doy un clic fuera, desaparecen los campos que tengo aquí. A la derecha del menú ayuda no tengo ningún menú flotante. Si presiono mi bloque nuevamente, tengo aquí arriba el menú flotante y acá tengo los campos. Estos campos que están acá equivalen a estos encabezados que tengo acá. Cada campo representa esa columna con sus datos. Bien, entonces vamos a interpretar ahora el enunciado. El enunciado me dice mostrar las cantidades vendidas las cantidades vendidas en el año 2016-2017 por nivel. Entonces aquí yo puedo venir y decirle, por ejemplo, cantidades vendidas por nivel, ¿verdad? Nivel y fecha, que sería el año, ¿verdad? Si se fijan acá, me aparecen diferentes años, desde el 2014 al 2018. Pero él está siendo específico, quiere 2016, 2017. Entonces acá yo puedo simplemente eliminar. eh, bueno, lo que pasa es que acá vamos a hacer un cambio, vamos a poner fecha acá arriba. Vamos a cambiar aquí nivel. Estos que vemos acá es como yo quiero que se muestre la información. Y es uno de los beneficios que tiene la tabla dinámica. Así que alguien espera. Ah, ok. Ya. Eh, estos campos va a depender de cómo yo quiero que se muestre la información. Si la quiero en fila o si la quiero en columna. Si se fijan acá, tengo niveles y las fechas acá mismo. Entonces, sí, aquí tengo mayorista y minorista y dentro de cada uno de ellos los diferentes años se repiten. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, acá, arrastro y digo el nivel va a ser como una columna. Mira aquí donde tengo mayorista y minorista y solamente se muestra un solo rango de las fechas. Entonces, eso es muy importante, nosotros poder mover con facilidad para ver cómo cambia la información cuando se muestra. De esta forma nosotros podemos decidir de qué forma se va a ver mejor nuestra información. Entonces, si ahora tratamos acá, podemos ver que podemos modificar el filtro de las fechas y aquí decirle solamente 16 y 17 y ya aquí se va a mostrar esa información solamente. Adicional a esto, dentro de cada año nos damos cuenta que la fecha es muy completa. En este caso tiene los trimestres. Si yo quisiera eliminar esos trimestres, pues solamente quiero que me aparezcan los diferentes meses del año. Entonces, acá en el área de filas, que es donde está la fecha, puedo eliminar, por ejemplo, este es el trimestre. Aquí le puedo decir, quítame este campo y solamente se quedó meses y fecha. Bien. Ah, y el año lo tengo acá.
Entonces, si se fijan acá, miren cómo se ve diferente. Ya no se ve trimestre, simplemente se ven los diferentes años y los diferentes meses. Y ya aquí en desglose las diferentes fechas dentro de cada mes. Entonces, básicamente, así debemos ir agregando las diferentes instrucciones. Y estas instrucciones va a surgir en base a una necesidad que usted va a tener. El mismo negocio le va a ir llevando a una necesidad. Ah, necesitamos un reporte que haga esto y esto y aquello. En base a esta tabla de información que nos suministra el Departamento de Tecnología, o un análisis de mercado que se hizo, cualquier tipo de información, no importa el origen. Entonces va a surgir esa necesidad y saber interpretarla y aplicarla a la data es importante. Por ejemplo, aquí nos indica mostrar el total de costo de venta y luego nos pide mostrar el promedio del costo de venta. Si vemos acá, aquí yo tengo la suma de cantidad. Yo voy a buscar acá el costo total, puedo agregarlo con simplemente darle un clic y él se agrega acá en el área de valores. Todo lo que es valores se agrega en este lado. Y acá yo puedo decirle, por ejemplo, bueno, la suma del costo total es igual al costo total que tengo acá. Pero, ¿qué sucede cuando quiero el promedio del costo total? Realmente no tenemos un valor o un campo que me maneje el promedio del costo total. Entonces, yo puedo arrastrar esto. Lo voy a arrastrar un poquito más abajo y lo voy a colocar acá. Si se fija ahora, tengo dos sumas de costo total. Cada campo que yo agrega acá me suma columnas a mi tabla dinámica que se está agregando aquí al lado. ¿Bien? Entonces, si se fijan aquí, yo tengo dos costos totales, costo total 1 y costo total 2. ¿Bien? Y un total de cada costo total. Acá yo puedo indicarle, por ejemplo, en vez de que me elimine el campo, yo puedo decirle configúralo. Vamos a configurar ese campo. Le digo acá configurar y me voy a dar cuenta que aquí tengo diferentes funciones que yo puedo aplicar a ese campo que yo tengo agregado acá. Dentro de esas funciones está promedio, está recuento, está identificar el valor máximo, identificar el valor mínimo, hacer el cálculo del producto. Y todas estas son funciones que se pueden utilizar. O sea, aquí yo le digo promedio, lo acepto. Y ya aquí ustedes van a visualizar que se ve suma total, suma de costo total y promedio del costo total. Por esta razón le decía al inicio que quizás no va a encontrar como que cuadre todo lo que estamos haciendo para tener como una tabla dinámica lo más acorde a un tema en específico. Pues lo que andamos buscando con esto es precisamente que ustedes vayan aprendiendo a utilizar las diferentes herramientas. Por ejemplo, aquí les dice mostrar las ventas mayores y las ventas menores. Ya sabemos acá que debemos agregar nuevamente un costo total. Arrastramos, lo tomamos por acá. Y a ese costo total que nosotros agregamos, vamos a configurar el campo para determinar cuál fue las mayores o las menores. Entonces, en base a eso, vamos a ir agregando todo lo que se necesita. Bien. Por último, tenemos por acá que debemos agregar, perdón, no, faltan dos. Configurar los campos de valor para que aparezca un formato numérico de moneda y agregar un filtro de ciudad. Si acá yo tengo por acá, si se fijan, ya nuestra tabla es muy grande y quizás yo hacer la selección manual puede ser un poquito hasta traumático. Yo lo que hago en este escenario es que entre el 1, la fila 1 y la columna A, tengo este cuadrito acá en la parte superior izquierda. Presiono, si se fijan, selecciono la hoja completa y ya yo desde acá puedo aplicar mi símbolo como yo desee. Bien, eso por ese lado. En cuanto al filtro de ciudad, es muy importante cuando lo requieran que ustedes lo apliquen. La ciudad, yo simplemente lo arrastro y lo suelto acá. Así mismo lo pueden hacer con cualquiera de los demás campos. Y si se fijan aquí en la parte superior me va a aparecer las diferentes ciudades. Y aquí yo voy a poder clasificar esas ventas por esas ciudades y ver cuál ciudad tuvo una mejor venta. Bien.
e ir viendo cuáles fueron los meses más productivos y cuáles fueron los menos productivos, dependiendo de los diferentes niveles y demás. O sea, puedo jugar con todas estas informaciones e ir haciendo un balance entre los años y demás. Toda esa información importante que ustedes pueden utilizar. Ya para la tabla dinámica 2 quizás va teniendo un poquito más de coherencia lo que vamos haciendo, pues acá si se fijan nos están pidiendo total de unidades vendidas y la suma del costo total por la clasificación de precios y ciudad. En este escenario podemos constatar de que en el ejercicio nuestro rango de datos ha quedado intacto, aunque hemos utilizado la primera tabla dinámica, y la idea es utilizar este rango de datos nuevamente para agregar la segunda tabla dinámica. Entonces, volvemos por acá, le decimos tabla dinámica, vamos a decirle hoja nueva, y acá le vamos a colocar tabla dinámica 2. Bien, y acá vamos a ir agregando según la instrucción. Total de unidades vendidas y la suma del costo total. Unidades, costo total. ¿Qué más? Clasificación de precios y ciudad. Aquí está. Entonces, igual acá, yo puedo arrastrar y modificar. Va a depender de cómo yo quiera que la información se visualice. Bien. Si yo quiero que la información se visualice así o que se visualice de esta forma acá, yo voy a jugar con esto dependiendo cómo yo quiera que la información se muestre. Yo puedo jugar con esto sin un mayor esfuerzo. Bien. Entonces, eso es muy importante. Ya luego, por acá debajo nos pide agregar un filtro por artículo. Entonces podemos buscar aquí artículo. Aquí está artículos. Lo coloco acá. Y ya él aquí me va a visualizar si es el departamento de caballeros. Yo puedo ver cuáles fueron las ventas que se tuvo en ese día. Bien, entonces aquí yo puedo decir por ciudad, por ejemplo, escolares. Se están vendiendo muchos escolares en diferentes ciudades. Vamos a ver por acá infantil. Igual. Entonces, la idea es esa, que usted pueda tener una tabla dinámica que precisamente sea variable, que usted pueda ajustar. Muéstrame solamente los productos, los establecimientos de mediano nivel. Aquí puedo verlos. Bien. Entonces, esa es la idea acá con el tema de las tablas dinámicas. Al final, deben tener dos tablas dinámicas agregadas en la actividad que van a enviar y esos son los puntos que voy a validar que tenga todo lo que se está pidiendo en la instrucción. Ok, entonces vamos a ver la segunda actividad. En la segunda actividad, como les decía, ya venimos hablando sobre el tema de lo que son los gráficos y las tablas dinámicas. A la hora de yo insertar un gráfico dinámico, pues evidentemente tengo que venirlo a buscar en el área de gráficos. Y aquí tengo el área de gráficos dinámicos, dentro de la cual puedo también insertar una gráfica con su tabla dinámica, que es la función que vamos a utilizar. Entonces, yo la selecciono acá, ella selecciona el rango de datos, le digo aceptar porque es una hoja nueva. Y aquí tengo dos bloques, uno de tabla dinámica y uno que represente el gráfico, digamos, junto con los diferentes campos que tengo por acá. Si vemos las instrucciones, por acá nos dice, compare las ventas por clase sobre las ciudades de Caracas y Maracaibo del país Venezuela. Entonces, vamos a buscar ventas, clase, ciudad. Y aquí si se fijan, miren, clase y ciudad se agregaron aquí debajo. Y las ventas de este lado. Vamos a ver cómo se visualiza acá. Si yo coloco ciudad aquí, se ve mucho mejor, ¿verdad? Si lo coloco inverso, vamos a ver. Ciudad acá y clase acá. Me gustaba más cómo se veía anteriormente.
Miren esto. Cuando yo estoy aquí seleccionando el gráfico, me aparece un menú flotante diferente al que cuando yo selecciono la tabla. Bien, pues cada objeto tiene propiedades distintas. Entonces, en el caso del gráfico, aquí yo puedo cambiar fila por columna, que es que esto baje acá y esto suba acá con un solo clic. Bien, entonces yo puedo ir viendo cómo la información cambia dependiendo y miren acá cómo va a ir cambiando. ¿Ven? Entonces, son funciones del gráfico que yo puedo jugar con esto. Luego, nos pide por acá que sobre las ciudades Caracas y Maracaibo del país Venezuela. El país, vamos a agregarlo como, como un filtro. ¿Sí? Como un filtro, lo agregamos aquí, mírenlo cómo se agrega acá. Y aquí yo puedo seleccionar, bueno, solamente Venezuela. Y ya él aquí solamente me va a presentar las ciudades que tenga la data de Venezuela. Y aquí yo podría, si tengo más ciudades de Venezuela, seleccionar solamente la que me están pidiendo, que son estas dos. Bien, entonces ya aquí yo tengo una tabla dinámica y tengo un gráfico dinámico. Lo bueno de este tipo de escenarios es que, por ejemplo, si yo hago un cambio en esta tabla dinámica y aquí le digo, bueno, mira, no me muestres Caracas, le digo aceptar, se elimina de acá, solamente se quedó Maracaibo y se eliminó del gráfico también, solamente quedó Maracaibo. Si le agrego en el gráfico, acepto, se agrega tanto en el gráfico como en la tabla dinámica. Y no necesariamente deben estar ambos juntos en la misma hoja. Yo puedo aquí hacer un clic derecho y este gráfico dinámico moverlo hacia una hoja nueva que se va a llamar gráfico 1. Y yo tengo mi gráfico con un mejor tamaño en una hoja dentro del mismo libro que se llama gráfico 1 y tengo mi tabla dinámica en la hoja anterior en la cual yo estaba manejando. Entonces, si aquí yo digo, bueno, mira, no quiero ni la clase A ni la clase B, solamente quiero C y D. Acepto, aquí se muestran en las tablas. Cuando vuelvo a mi gráfico, aquí están solamente C y D. Bien. Y adicional a esto, yo puedo jugar. Por ejemplo, en el caso del gráfico dinámico, aquí en el menú flotante, yo puedo seleccionar diferentes diseños como estos que se muestran acá. Puedo jugar con esto, aquí puedo jugar con las diferentes paletas de colores que quiera agregarle a mi gráfico dinámico. Diferentes tipos de informaciones que yo quiero que aparezca junto a mi gráfico. Yo puedo manejarlo también, ir jugando con esto. La idea es invitarles para que ustedes vayan eh, conociendo un poquito sobre estas informaciones. También tenemos acá en el menú más, cuando seleccionamos el gráfico, todas estas son funcionalidades. Por ejemplo, el título del eje, que nos agregue este título aquí en la parte izquierda. El título del gráfico, que nos agregue un título acá editable en la parte superior. La etiqueta de datos, que son los datos exactos encima de las columnas. Si se fijan, aquí tenemos en el eje un rango aproximado, más no el exacto. La tabla de datos, que si en dado caso no quiero tener estas etiquetas en la parte superior, puedo tener una tabla de datos siempre y cuando no sean muchos los campos. Pues al ser muchos, entonces esta tabla crece mucho hacia abajo y los gráficos se achican mucho. Entonces, este tipo de actividades, van a jugar con esto, es lo que se está pidiendo acá, ¿bien? En aplicar el título del gráfico, en cambiar el tipo de gráfico de barras, quitar la opción de leyenda, activar la etiqueta y así sucesivamente. Una vez usted realice todos estos pasos, va a cargar la actividad y ya yo sé de qué forma debe haber quedado la práctica. ¿Dudas, aclaraciones? Hasta el momento, dudas, aclaraciones. Todo claro hasta el momento. Excelente. Entonces, señores, presten mucha atención, pues aunque esta actividad que acabamos de mostrar es muy interesante, pues les va a ayudar bastante a reducir tiempo, a aumentar su productividad cuando tengan que hacer algún reporte, tabla dinámica o gráfico dinámico. Las actividades que vamos a ver ahora realmente
me gusta profundizar sobre ella, pues entiendo que también agrega mucho valor a su día a día. Bien, entonces en esta actividad no tenemos un material audiovisual completo, pues el que está acá es estrictamente de la validación. Casi siempre en el encuentro grabado, que es este que estamos sosteniendo, es donde profundizamos mucho más en aras de que ustedes lleven un mayor conocimiento. Entonces, aquí se ve parte del contenido teórico que les había informado anteriormente que íbamos a ver en la unidad 5, temas sobre el formato condicional, cómo ustedes aplicarlo y demás, las diferentes funciones que pueden aplicarse a este tipo de herramientas. Muy importante que lo trabajen y que lo vean. Luego del formato condicional se empiezan a ver los diferentes tipos de validaciones de datos, cómo hacerlo y demás. Se va viendo aquí el paso a paso. Hay diferentes escenarios, son herramientas totalmente dinámicas que se pueden acoplar a diferentes ambientes genéricos. Entonces, esta es la idea. Vamos a ver. Y profundizando ya acá en el ejercicio, en este escenario solamente tenemos un único ejercicio, que es el que tienen que trabajar para la unidad 5. Un único ejercicio. Y luego y aquí tenemos el ejercicio, ¿bien? La idea acá es, que si se fijan, esta es una tabla de calificaciones. Vuelvo y les repito, esto puede aplicar, esto para uso general. Un momentito, por favor. Entonces, básicamente, acá lo que nosotros vamos a colocar son controles. Bien, son controles para evitar que esos montos sobrepasen los indicados. Y si se fijan en las instrucciones, aquí tenemos diferentes validaciones que debemos agregar. En nuestro caso, y vamos a trabajar tres en específico. Bien, vamos a trabajar este punto que está acá, que es validar que las columnas tarea 1, 2 y 3, para que solo se puedan editar datos numéricos entre 1 y 20. Vamos a colocar este que está acá, que es validar el examen final, para que solo pueda ingresar datos numéricos entre 1 y 40. Y vamos a colocar el formato condicional para que, si en dado caso dice reprobado, se coloque con un fondo fuente rojo. Bien, adicional a estos tres puntos, los otros que están en blanco no lo vamos a mostrar, pues vamos a ver en el desarrollo de la actividad que no van a ser necesarios, pues queremos agregar algunas cosas más que no están acá, que son opcionales para ustedes, bien, para la entrega de la actividad son opcionales, pero si desean practicarlo, bueno, pues es la idea, que lo dominen para que así cuando lo necesiten puedan ejecutarlo. Por ejemplo, en el caso de estas tres columnas, cada una deben formar 20 puntos. Bien. Por esa razón vemos que acá dice 1, 2 y 3 entre 1 y 20. Bien. La idea es que 20 más 20 más 20 sean 60. El examen final sea 40, tal como el nombre indica acá. Y la nota final sea 60 más 40. Bien, entonces es la idea acá que sea 100 puntos. Bien. Pero como yo limito que cada una de estas columnas no exceda esos 20 puntos. Entonces, es ahí donde vamos a aplicar la validación de datos, la cual la vamos a aplicar a través del menú datos. En la sección de herramientas de datos van a encontrar acá la opción de validación de datos, que es esta que está acá. Cuando usted presiona acá, se va a dar cuenta de que en Excel siempre todas sus celdas permiten cualquier valor. Y es la razón por la cual usted puede insertar textos, símbolos, números y demás. Bien, aquí vamos a cambiar este valor y le vamos a indicar que va a ser un número entero, pero no necesariamente debe ser este. Puede ser un decimal, puede ser una lista, puede ser un texto. Esto puede ser variable. Va a ser un número entero
Cuando le digo que es un número entero, me aparecen aquí diferentes opciones. Si yo le digo, por ejemplo, mayor que, miren cómo se elimina uno de los campos. Pues todo esto es dinámico. Como en nuestro caso es un valor entre, pues es entre 1 y 20. Bien, ya estos son los valores que se van a permitir en ese rango de celda que yo tengo seleccionado. Bien, entonces, una vez ya yo le indico cuáles son los valores que ella va a permitir, aquí tengo otros mensajes. Por ejemplo, el mensaje de entrada. El mensaje de entrada se va a mostrar cuando yo seleccione una de esas celdas. Va a ser como a modo informativo. Por ejemplo, valores permitidos. Aquí puedo colocar entre 1 y 20. Algo sencillo, ¿bien? Ya en un ambiente real podríamos hacer algo más producido en cuanto a mensaje. Nos va a aparecer una ventana cuando seleccionemos una de estas celdas indicándonos cuál es ese valor o ese rango permitido. Si en dado caso nosotros hacemos caso omiso, nos va a aparecer un mensaje de error. Debo indicar acá también cuál es ese mensaje de error que yo quiero que aparezca. Dentro de los diferentes estilos, yo tengo diferente, por ejemplo, el alto, advertencia e información. A mí me gusta utilizar el alto, pues es el más restrictivo. Los demás pueden ser permisivos en algunos escenarios, cuando trato de insertar un valor que esté fuera del rango que he indicado anteriormente. Entonces acá le digo alto y aquí le voy a decir cuando él se equivoque, ¿verdad? Error, por ejemplo, valores no válidos. Presiono aceptar y ya me voy a dar cuenta que si selecciono una de las celdas a las cuales no le apliqué esa función, no me va a aparecer nada más. Si me posiciono acá, me dice cuáles son esos valores permitidos. Bien. Si inserto aquí el 1, me lo permite. Si inserto acá el 20, me lo permite. Si inserto acá el 21, me dice error, valores no válidos. Entonces, esto va a lograr que el mayor valor que yo voy a tener en cada una de esas celdas va a ser 20 puntos. Por ende, cuando yo aquí agregue la función de suma, suma, y aquí le seleccione cuáles son las celdas a sumar, acá no voy a tener un valor superior a 60, que es lo que se busca en esta función, pues se está asumiendo acá que el valor 60 se va a insertar de manera manual. En nuestro caso, yo he insertado una función suma precisamente para no hacer esa sumatoria manualmente. Entonces, cualquiera de esos valores que yo quiera modificar, él en ningún momento va a exceder los 60 puntos. Entonces, esos son controles que vamos agregando. Bien. Vamos a hacer lo mismo para el examen final, pero en el caso del examen final, yo selecciono todas estas celdas, pues la idea es que la persona que vaya a llenar el formulario más adelante, yo lo estoy configurando, pero quien lo va a llenar, pues llene el formulario completo. Bien. Entonces, acá le vamos a insertar datos, validación de datos. Vamos a decirle acá que va a ser entre igual, número entero, entre 1 y 40. Valores permitidos, datos permitidos. Perfecto. Y acá vamos a decirle error. Datos no válidos. Decimos aceptar. Igual acá ya me dice entre 1 y 40. Y aquí me dice entre 1 y 20. 40, excelente. 41, me da un error. Bien. Entonces ya aquí logramos esto, señores. Ya aquí yo simplemente agrego una función suma nuevamente, que me va a sumar estos dos valores.
y ya aquí yo voy a tener el 100%. Bien. Entonces, si se fijan, ya con esto yo logro que no se exceda este valor del 100%. Luego por acá tenemos esta función que me está pidiendo, un segundito, por favor. Me está pidiendo que yo coloque acá el cálculo con la función sí, el estado. ¿Cómo yo coloco el estado? Por ejemplo, aquí tengo una tabla que dice estado, que por ejemplo, mayor o igual a 60, que me diga aprobado. De lo contrario, que me diga reprobado. Entonces aquí yo con una función sí puedo decir, vamos a analizar esta nota final, aceptar una función sí, acá. La función sí tiene una prueba lógica, como ya la hemos visto anteriormente, ¿verdad? Que va a analizar la nota final y si es mayor o igual a 60, que me coloque la palabra aprobado, entre comillas doble, coloco ese nombre. De lo contrario, si es menor, que diga reprobado. En este escenario me dice aprobado, ¿por qué? Porque el valor que tengo actualmente es mayor que 60, ¿verdad? Entonces, por esa razón aquí me va a decir aprobado. Entonces, aquí podemos ir viendo cómo ya han ido conviviendo la función de validación de datos, la función de sumatoria, la función sí, ¿bien? También podemos aquí aplicar el formato condicional, por ejemplo, una regla que me indique acá si es, por ejemplo, si el valor que contiene esa celda es un texto en específico, y ese texto es la palabra, por ejemplo, reprobado. Cuando se dé ese escenario, que me coloque el relleno de color rojo, por ejemplo. Bien. Podemos nuevamente hacer otra condición, otra regla, y es que si es otro texto específico y dice aprobado, en esa ocasión, en ese momento, que nos coloque un relleno verde. Efectivamente, miren cómo lo aplicó. Si veo acá en el formato condicional administrar las reglas, voy a identificar que tengo en esa celda o en esa selección de celdas dos reglas aprobadas, que son las dos que he insertado. Si mañana este valor baja a 1 y este baja por debajo de los 60, porque aquí voy a tener 20 más 20, 40, 41 y 42, ¿verdad? Al final voy a tener un total aquí de 42. La función sí va a determinar que es menor de 60. Me va a colocar aquí reprobado. Y el formato condicional va a leer que dice reprobado y me lo va a colocar en color rojo. Presionamos Enter. Tengo el 42, tengo el reprobado, tengo el rojo. Bien. Entonces, ese efecto dominó es el que queremos ir creando en base a una necesidad que tengamos o que necesitemos en el negocio en ese momento. Bien, pero esto lo podemos mejorar. ¿Cómo lo podemos mejorar? De la siguiente manera. Todo lo que hemos hecho hasta el momento está muy bien. Bien. Y puede aplicar para muchas funciones. Pero ¿qué sucede? Si este tipo de herramientas nosotros la estamos desarrollando para que un equipo de trabajo nuestro la utilice, entonces debemos colocar lo que es protección para que la seguridad, esas medidas que estamos tomando no se salten. Pues, así como yo, que la acabo de crear, puedo seleccionar estas celdas, puedo venir en el menú datos y puedo alterar esa configuración que yo he hecho. Bien. Es en ese momento entonces donde entra el tema de la seguridad en Excel. Si vamos al menú archivo, información,
aquí en proteger libro, van a encontrar diferentes herramientas de protección. En nuestro caso, para este módulo vamos a utilizar tres. Vamos a utilizar la protección de la hoja actual, que controla qué tipo de cambios se pueden hacer los demás usuarios en la hoja actual. Vamos a utilizar la protección de la estructura del libro, que evita cambios no deseados en la estructura del libro, como agregar hojas o eliminar hojas. Y vamos a probar el cifrado con contraseña, lo cual impide la apertura de ese libro sin la contraseña correcta. Pero antes es importante conocer un poquito más sobre los términos de las celdas en el área de seguridad. Sucede que Excel por defecto utiliza lo que es la máxima, ¿sí? O el mínimo de apertura al aplicar la seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Todas las celdas en Excel vienen bloqueadas. O sea, si yo aplico una de estas seguridades, perdón, si yo aplico la seguridad en este momento, eh, no voy a poder editar ninguna de las celdas porque vienen bloqueadas por defecto. Bien, entonces, ¿qué debo hacer antes de aplicar la seguridad? Yo debo desbloquear esas celdas que son las que yo necesito que ese operador modifique en su momento. Bien, por ejemplo, el operador que va a digitar estas calificaciones solamente debe poder insertar las tareas 1, 2 y 3 y el examen final. Ya las fórmulas que hemos agregado deben hacer su trabajo de hacer el cálculo y de identificar si es aprobado o no y si va a un color o no. Bien. Entonces, esas celdas son las que yo debo desbloquear. ¿Para qué? Para que cuando yo aplique la seguridad, Excel le permita a ellos colocar esos datos acá. Entonces, ¿cómo lo hago? Selecciono mis celdas, voy a hacer un clic derecho sobre dicha selección y acá voy a venir donde dice formato de celda. Eso lo habíamos visto anteriormente, ¿sí? Pues aquí podemos hacer el cambio de los tipos de datos de Excel. Pero en estas pestañas de acá arriba tenemos la opción de proteger, que es donde viene habilitada la pestaña de bloqueo por defecto. Una vez quitamos esa pestaña y presionamos aceptar, no vamos a ver ningún cambio visual en las celdas. Bien. Si lo hacemos también, por ejemplo, con el examen final, formato de celda, proteger, nos damos cuenta que aquí también está. Si lo quito, no vamos a ver ningún cambio visual. Si trato de hacerlo nuevamente acá, me voy a dar cuenta de que ya aquí no están bloqueadas las celdas. Bien. Entonces, ya sí podemos aplicar nuestra seguridad. Vamos a venir a archivo, información, proteger libro, vamos a proteger la hoja actual y aquí vamos a colocar, aquí tenemos la contraseña, vamos a utilizar siempre 1, 2, 3, por favor, para que cuando ustedes envíen la actividad yo poderla abrir y probarla. 1, 2, 3. Aquí nos dice permitir a los usuarios de esta hoja seleccionarse en las bloqueadas. Esas son algunas instrucciones que yo puedo permitir o denegar. Bien, dependiendo de la necesidad que tenga. Le digo aceptar, me pide que confirme la contraseña. 1, 2, 3. Y ya en este escenario me doy cuenta de que se bloqueó de varias formas. Por ejemplo, cuando me posiciono acá, me voy a dar cuenta que hay muchas funciones apagadas que yo no puedo modificar. Por ejemplo, asignar aquí, centralizar el contenido, aplicar un formato X. No lo puedo hacer porque la opción está en gris, ¿la ven? Otra forma de yo darme cuenta es en archivo, información. Ya vemos que en la protección del libro tengo una seguridad aplicada acá, la cual para desproteger debo insertar la contraseña con la cual se protegió. Bien, es otra forma de también darme cuenta. Otra forma de que me puedo dar cuenta es tratando de alterar el contenido de alguna celda que yo no haya desbloqueado. Si se fijan, esas celdas que yo no desbloqueé, incluyendo esta, no me permiten yo alterar el contenido, como por ejemplo borrar la fórmula. Si la quisiera borrar, no me lo permite. Bien. Igual por acá, ninguna de estas funciones. Adicional a esto, se van a dar cuenta que acá, aunque yo puedo modificar estas, pues
quité el bloqueo previamente para que me permitiera yo editarlas. Si la selecciono para, por ejemplo, quitar la validación, cuando voy al menú datos, me doy cuenta que la función de validación está desactivada. O sea que no voy a poder quitarle la validación de los datos entre 1 y 20 para alterar este valor y que me dé 105, 110, si fuese el caso. Bien, entonces son diferentes herramientas que nosotros podemos combinar precisamente para tener un resultado diferente. En el caso de esta, también podemos modificarla hasta el 40. Bien, y aquí no dio un valor superior. Si queremos quitar acá, tampoco lo podemos hacer. Ahora, ¿qué sucede? Yo puedo aquí sí agregar hojas adicionales, aquí debajo. Bien, así puedo eliminar hojas de esta que tengo acá. Y así podría fácilmente eliminar esa hoja con toda esa información que tengo acá. Bien. Para ello, entonces, aplicamos la segunda seguridad, que es la estructura del libro, que es esta que está acá, la que leímos hace un ratito, que nos permite, no nos va a permitir ni agregar ni eliminar hojas del libro. Vamos a elegir nuevamente la misma contraseña y aquí ustedes pueden tener contraseñas diferentes para cada tipo de protección. O sea, si yo me encargo de la personalización de la estructura de la hoja. Yo tengo esa contraseña, pero Juan es que va a permitir si podemos agregar una hoja o no. Él tiene la siguiente contraseña. Pero Pedro es el que tiene el de apertura. Ah, bueno, cuando Pedro, si yo quiero abrir ese archivo, Pedro, venga, colóqueme su clave acá. Yo puedo tener diferentes niveles de contraseña. Bien. Ya podemos validar acá que tenemos la segunda protección de la estructura colocada. Y si trato de agregar nuevamente una hoja, no me lo permite. Si trato de eliminar esta hoja, tampoco me lo permite ni siquiera modificar el nombre. Entonces, son herramientas de seguridad que se van adicionando a las que ya teníamos. Por último, vamos a agregar la de cifrado, que es esta que está acá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aquí se nos agrega. Ok. Vamos a guardar el archivo. Este archivo por lo regular es un archivo que viene con la extensión XLS, que es una extensión un poquito más antigua. Cuando lo vayan a guardar, les recomiendo que lo guarden como guardar como. Aquí van a seleccionar la versión más actual, que es libro de Excel XLS X. ¿Verdad? Eso va a garantizar que el formato condicional se guarde, pues en la versión anterior del archivo no le permitía guardar el formato condicional porque no era soportado. Voy a cerrar el archivo, vamos a ver dónde lo guardé porque ahorita no lo encuentro. Está en descargas. Perfecto. Lo cerré. Vamos a abrir ahora por acá, descargas. Y tengo el archivo. Miren aquí donde me pide la contraseña, indicándome que el archivo estaba protegido. Si inserto una contraseña incorrecta, me va a decir que es incorrecta y me va a pedir que abra el archivo nuevamente. Coloco la contraseña correcta, presiono aceptar y ya tengo mi archivo nuevamente abierto. Bien. Entonces, líderes, esto es lo que deben trabajar para la actividad final de la unidad 5. Bien. Entonces, no sé si hay alguna duda, aclaración. Este es nuestro último de 3 encuentros. Espero que les haya gustado las sesiones que hemos sostenido y poder verles, como no, más adelante en el módulo avanzado, si así desean. Todos los que aprueben el módulo intermedio tienen su boleto asegurado para el módulo avanzado cuando el departamento de capacitación así lo solicite vía Infotep. Bien. Entonces, recapitulando, señores, deben trabajar unidades 4 y 5. Por favor, al finalizar su participación acá en el foro de cierre, es importante que participen en el foro de cierre.
y van a tener hasta el jueves 7 a la medianoche para realizar las actividades. Ya el viernes 8 iniciamos el proceso de cierre y evaluación de lo pendiente para ya el cierre definitivo del curso. Para mí, un placer haber estado con ustedes durante estas 3 semanas. Espero que le hayan sacado mucho provecho a esta sesión formativa y será hasta más adelante que les vean avanzar. Pasen buenas, buen fin de semana. Bye bye.